La puerta se cerró de golpe. El sonido resonó en todo el apartamento, pero mi corazón palpitaba en mi pecho con tal fuerza que ni siquiera lo escuché. Esteban me había dejado. Había pasado toda nuestra vida juntos, y en cuestión de minutos me dijo adiós. Su última frase resonó en mi cabeza como un eco hiriente. Nunca fui capaz de amar de verdad. Ella es la mujer que siempre quise. No pude creerlo. ¿Cómo podía decir algo así después de todo lo que habíamos compartido? Y lo peor de todo, ¿cómo podía dejarme por ella, una mujer que apenas conocía? Pero lo peor aún estaba por llegar. Al día siguiente, cuando ya intentaba procesar su traición, me di cuenta de algo aterrador. Su hermana, Alicia, había estado cerca todo el tiempo. Alicia siempre fue diferente. Nunca me juzgó. Siempre me apoyó, me aconsejó cuando más lo necesitaba, me ayudó en cada paso que daba. Y ahora ella. Esa tarde, sentada en la cocina de la casa que compartíamos, recibí un mensaje de Alicia. Sé que esto debe ser un golpe duro para ti. Si quieres hablar, estoy aquí. No lo dudé ni un segundo. Llamé a su teléfono, y en cuanto contestó, mi voz se quebró. Alicia, ¿cómo pudiste dejar que esto pasara? Pero Alicia no respondió con reproches. Su voz fue suave, cálida, como un refugio en medio de la tormenta. Yo también lo sentí. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. Si necesitas algo, estoy aquí. No estás sola. Nunca supe que unas simples palabras podían significar tanto. Nunca supe que alguien podría ofrecerme tanto consuelo en el momento más oscuro de mi vida. Alicia se convirtió en mi ancla. Al principio, la relación entre ella y yo fue complicada. Quiero decir, ¿cómo podía ser tan simple que la hermana de Esteban, quien estaba de alguna manera involucrada en nuestra historia, se convirtiera en mi apoyo más inquebrantable? Pero al final, los días fueron pasando, y con cada uno, me fui dando cuenta de algo que nunca había notado. Alicia no solo me ayudaba a superar a Esteban, sino que me miraba de una manera completamente diferente. El afecto que sentía por ella era diferente. Pero no podía. No podía traicionar de esa forma lo que había sido con Esteban. ¿Cómo podía hacerle esto a su propia familia? Entonces, un día, mientras me acompañaba a una cena para distraerme un poco, Alicia tomó mi mano. Me miró a los ojos y con una sinceridad que nunca había visto en nadie más, me dijo: «Yo siempre te he querido, pero nunca supe cómo decírtelo. La verdad es que siempre te he visto más allá de la mira de mi hermano. Y sé que tú también lo sabes». Mi cuerpo se tensó. No sabía qué hacer ni qué decir. Todo lo que había creído hasta ese momento comenzó a desmoronarse. ¿Por qué? ¿Cómo podía ser que lo que más temía, lo que más me asustaba, fuera la verdad que ella estaba frente a mí? Lo peor fue que, cuando sus labios se acercaron a los míos, no pude hacer nada para detenerlo. No pude, ni quise, detener lo que sentía. El beso fue suave al principio, tímido, pero luego se volvió urgente, lleno de pasión, de una necesidad que había estado creciendo en mí desde hace mucho. Fue un beso que desbordó las barreras de la amistad, de la familia, de todo lo que yo creía correcto. Cuando se separó de mí, no me sentí culpable. No me sentí traidora. Me sentí viva. Pero también me sentí aterrada, porque sabía que este paso, este beso, marcaría el comienzo de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente, me desperté con el peso de lo que había hecho sobre mis hombros. El beso de Alicia no solo había alterado mi mundo, sino que me había dejado con una sensación agridulce. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? Había sido tan natural, tan intenso, tan inesperado. No era solo la sorpresa, sino también la confusión. Había estado con Esteban por años, había sido su compañera, su amiga, su amante, y ahora me encontraba, preguntándome si aquello que sentía por Alicia era solo un reflejo de la traición, o si había algo más profundo, algo que había estado oculto durante todo ese tiempo. Decidí no hablar con ella de inmediato. Me sentía como si estuviera caminando por un terreno peligroso, donde cada paso podía significar una caída, pero sabía que tenía que aclarar mis pensamientos, porque ignorar lo que había sucedido no era una opción. Al día siguiente nos encontramos en el mismo café donde nos habíamos reunido después de que Esteban me dejara. Alicia llegó vestida con sencillez, con un vestido negro que la hacía lucir aún más hermosa. Sus ojos brillaban de una forma diferente, como si algo en ella también hubiera cambiado. Nos sentamos en una mesa en el rincón más apartado del lugar. Ninguna palabra salió de mis labios al principio. Estaba esperando que ella hablara primero. Y finalmente lo hizo. «No quiero que esto cambie lo que somos, ¿vale? No quiero que lo que pasó entre nosotras nos destruya, pero no puedo seguir escondiendo lo que siento». Su voz temblaba un poco, pero estaba llena de convicción. «No puedo seguir fingiendo que solo eres la amiga de mi hermano cuando te he amado de la misma forma en que siempre soñé amar a alguien». Me quedé sin palabras, incapaz de responder en el momento.
Todo lo que había querido decir se desvaneció al escucharla. Me di cuenta de que, al igual que yo, ella había estado guardando su amor en silencio durante tanto tiempo. No pude evitar sonreír, a pesar de mi confusión, porque sabía que esto no era algo que pudiera simplemente ignorar. Había algo real entre nosotras, algo que ya no podía ser detenido. Alicia, dije finalmente, mi voz saliendo más baja de lo que hubiera querido. Yo también siento lo mismo. Pero esto es un caos. Esto es mi familia. Esto es todo lo que conocí, lo que amé. No sé cómo seguir. Lo sé. Sé que es difícil. Pero te prometo que no quiero que esto te lastime. Solo quiero que seas feliz. Si estar a tu lado es lo que me hace feliz, entonces lo haré. Pero necesito que me digas que lo quieres también. Que no solo fue un impulso, una reacción al dolor. Lo miré, y por un momento todo el mundo a nuestro alrededor desapareció. Solo quedábamos nosotras dos. En ese café, en ese instante, no importaba lo que los demás pensaran. No importaba el caos que podía desatarse. Quiero. Mis palabras salieron en un susurro, pero cargadas con una certeza que no había sentido en años. Lo que estaba comenzando entre Alicia y yo no era solo una respuesta al rechazo, ni un acto impulsivo. Era algo que siempre estuvo ahí, guardado bajo capas de miedo, de dudas, de una sociedad que no entendía el amor en todas sus formas. Esa noche me encontraba más perdida que nunca, pero a la vez, más segura de lo que sentía que jamás lo había estado. Alicia pasó a ser mi compañera, no solo en los momentos de apoyo, sino en los momentos de deseo y amor. Fue como si finalmente pudiera respirar con libertad. El tiempo pasó rápido, y lo que comenzó como un secreto, pronto empezó a hacerse más obvio. Esteban notaba el cambio en mí. A veces, sus miradas eran llenas de reproches, otras veces de tristeza, pero yo sabía lo que él sentía. No solo había perdido a su novia, sino que había perdido a la persona que pensaba que iba a tener en su vida para siempre. La persona que compartió su mundo, su amor, su vida. Ahora me veía en los brazos de su hermana, y eso no lo soportaba. Pero era demasiado tarde. Esteban comenzó a tratar de manipularme nuevamente. En su intento por recuperar lo que pensaba que era suyo, me invitaba a cenas, a charlas familiares. Me mandaba mensajes, me hablaba de sus sentimientos, pero yo ya no lo veía con los mismos ojos. Había algo en él que ya no me llamaba, ya no me atraía. No importaba lo que dijera, Alicia era ahora mi verdadera familia. Una noche, después de una reunión incómoda con Esteban, en la que él trató de tocarme como si nada hubiera pasado, me di cuenta de la magnitud de lo que estaba viviendo. Me estaba alejando de mi pasado, de lo que había sido, y me estaba sumergiendo en un futuro incierto, pero lleno de amor y pasión. Alicia me miraba con ternura cuando llegué a casa esa noche. Nos abrazamos y nos besamos como si el mundo entero hubiera desaparecido. Finalmente entendí lo que era el amor real. El amor no es control ni sacrificio. El amor es libertad. El amor es elegir ser feliz, incluso cuando el mundo te juzga. La historia comenzó a tomar un giro inesperado, no solo porque mis sentimientos hacia Alicia se volvían cada vez más claros, sino porque, en algún momento, comencé a sentir que lo que había sido una traición hacia Esteban se transformaba en una liberación. Me liberaba de una vida llena de promesas vacías, de expectativas que nunca se cumplieron. Me liberaba de todo lo que había creído que era correcto, solo para descubrir que lo que realmente deseaba estaba ante mis ojos al alcance de mi mano. Pero las consecuencias de mis decisiones estaban comenzando a manifestarse. Esteban no se dio por vencido. A medida que pasaban las semanas, sus intentos de reconquistarme se volvían cada vez más desesperados. Se le veía triste, sí, pero también furioso. El hecho de que yo estuviera con Alicia no solo le dolía, sino que le hería profundamente. No podía entender cómo alguien como él, que siempre había estado al frente de nuestras vidas, había perdido el control. En su mente yo le pertenecía. Me importaba que yo lo hubiera amado con todo mi ser. Él pensaba que me debía a él, que teníamos un destino juntos, algo que él había definido de antemano. Las cenas y reuniones familiares a las que me invitaba comenzaron a volverse una especie de campo de batalla emocional. Esteban me miraba de manera desafiante, como si quisiera que me sintiera culpable. Pero lo que no entendía era que el amor no se podía forzar. No importaba cuántas veces me pidiera perdón, ni cuántas veces intentara hacerme creer que todo lo que sucedió fue un error. El daño ya estaba hecho, y lo que había vivido con Alicia era algo que no podía dejar ir. Sin embargo, no era fácil. Alicia y yo comenzábamos a tener nuestras propias complicaciones. Aunque estábamos juntas, la presión externa se hacía cada vez más difícil de manejar. Las críticas de la familia, los murmullos a nuestras espaldas, incluso algunos comentarios de amigos cercanos, comenzaban a hacernos dudar. Aunque me sentía completamente feliz al estar con Alicia, también me sentía atrapada entre lo que quería y lo que el mundo esperaba de mí. Una tarde, después de una cena familiar,
Cuando todos parecían estar muy pendientes de mi relación con Alicia, Esteban se acercó a mí. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había una chispa de desafío, como si estuviera a punto de hacerme una propuesta que cambiaría todo. «Lo que estás haciendo no está bien, ¿lo sabes?», dijo en voz baja, sin que nadie más escuchara. Sus palabras eran frías, pero cargadas de una rabia contenida. «Sé que ahora estás con ella, pero algún día vas a darte cuenta de que esto es un error. No puedes vivir toda tu vida con la culpa de lo que le estás haciendo a tu familia». Lo miré fijamente. En ese momento no sentí odio ni rencor hacia él. Solo sentí una profunda tristeza por su incapacidad para entender que lo que estaba haciendo era lo mejor para mí. Pero no iba a permitir que me hiciera dudar. No iba a permitir que su miedo, su orgullo me hiciera retroceder. «Lo que realmente importa, Esteban, es que soy feliz, y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Esto no es un error, es mi vida, y he decidido vivirla como quiero». Sus ojos se oscurecieron, y por un segundo pensé que iba a gritar, a enfurecerse aún más, pero se quedó en silencio. Entonces me di cuenta de que tal vez no estaba tan enojado conmigo como pensaba. Quizás estaba enojado consigo mismo. Quizás el verdadero dolor no era perderme a mí, sino perder la vida que había planeado para él y para mí, esa vida que ya no tenía cabida en la realidad que yo había elegido. Esa noche regresé a casa con Alicia. Todo estaba en silencio, y cuando llegué, me encontré con su mirada llena de amor y ternura. Me sentí tan protegida, tan completa, y mientras nos abrazábamos, sentí como si el resto del mundo desapareciera. Estábamos juntas, y eso era lo único que importaba. El amor real, el verdadero amor, no se define por lo que los demás piensan, no se define por la familia ni por las expectativas, se define por lo que uno siente, por lo que uno elige. Esteban nunca dejó de intentar separarnos. Había momentos en los que se presentaba en la puerta de nuestra casa, o me llamaba insistentemente para intentar que lo escuchara. Pero cada vez que lo hacía, me sentía más alejada de él. Cada vez me daba cuenta de que no había nada que pudiera decir o hacer para hacerme cambiar de opinión. Ya no estaba allí. Había sido reemplazado por alguien que me amaba de la manera en que siempre quise ser amada. Lo que él me entendía, lo que nunca podría entender, era que el amor no se trata de poseer a alguien, no se trata de ser el que siempre estuvo allí. El amor verdadero es una elección mutua, es un espacio donde ambos pueden crecer, evolucionar, y donde las diferencias no son un obstáculo, sino una oportunidad para descubrirse mutuamente. Y eso fue lo que yo había encontrado en Alicia. Pero la historia no terminaba allí. Esteban no iba a rendirse tan fácilmente. Sabía que iba a seguir luchando, y yo también lo haría. Pero lo que él no sabía, lo que aún no entendía, era que mi amor por Alicia no era solo una rebelión. Era una afirmación de quién soy, de lo que merezco, y de lo que estoy dispuesta a hacer para ser feliz. Cuando las cosas se pusieron más tensas, algo más inesperado ocurrió. Alicia me tomó de la mano un día, y me miró con una expresión decidida. «Voy a luchar por ti, ¿vale? Vamos a enfrentarnos a lo que venga. Y si él no puede aceptarlo, entonces será él quien tendrá que vivir con las consecuencias». Fue en ese momento, mientras miraba sus ojos llenos de determinación, que supe que no había vuelta atrás. Estábamos juntas en esto, y aunque el camino sería difícil, lo recorreríamos juntas. Los días que siguieron fueron una mezcla de adrenalina y miedo. Habíamos hecho nuestra elección, y aunque era liberador, también era aterrador. Esteban no había dejado de intentar que me diera cuenta de su error y de que lo que estaba haciendo era incorrecto. Pero lo que no comprendí es que al final no se trataba de lo que él quería, ni de lo que la sociedad esperaba de mí. Era mi vida, y yo decidí vivirla según mis propias reglas. Alicia y yo, de alguna manera, nos convertimos en el centro de atención en cada reunión familiar. Cada vez que alguien mencionaba nuestro nombre, había un silencio incómodo. A veces sentía que estábamos bajo una lupa, observadas y juzgadas por cada palabra que decíamos, por cada mirada que compartíamos. Pero no importaba, porque lo que vivíamos juntas era más fuerte que cualquier murmullo. Esteban no se dio por vencido. A medida que pasaba el tiempo, sus intentos de controlarse, de manipularme emocionalmente, crecían. Sus mensajes se volvían más frecuentes, sus llamadas más insistentes. Cada vez que lo enfrentaba, sentía como si estuviera hablando con alguien que ya no conocía. En sus ojos ya no había amor, solo rabia. La rabia de alguien que había perdido el control, alguien que nunca aceptó que su historia con una persona no fuera la única. Una tarde, después de una discusión particularmente fuerte en una reunión de familia, Esteban se acercó a mí. Su rostro estaba sombrío y su postura rígida. Sabía que estaba al límite, que la situación se había salido de sus manos, pero aún insistía en que lo que pasaba entre Alicia y yo era solo una fase, una rebelión temporal. «Vale, no puedes seguir con esto, no es lo que quieres realmente. Tú y yo, siempre fuimos el uno para el otro,
Ella no te entiende como yo lo hacía. Ella no sabe lo que es amarte de verdad. Yo te hice feliz, y sé que aún puedo hacerlo. Su voz era dura, pero había algo en su mirada que me detuvo. No era tristeza, sino miedo. Miedo a perder el control, miedo a que su mundo de certidumbre se derrumbara por completo. Pero ya no sentía nada por él. Ya no había ese lazo invisible que nos mantenía unidos. Solo quedaba el vacío de un pasado que ya no podía sostenerse. No, Esteban. Mis palabras fueron firmes, decididas. No había rastro de duda en mi voz, no quedaba ni un ápice de mi antigua inseguridad. No es lo que quiero es Alicia, y no hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión. Lo siento, pero es lo que es. La expresión en su rostro cambió por completo. Vi cómo su mandíbula se tensaba, su cuello se enrojecía, y podía escuchar su respiración pesada. La rabia comenzaba a apoderarse de él, pero me mantuve firme. No quería que nada ni nadie me hiciera dudar de lo que sentía. Lo que había con Alicia era verdadero, era auténtico, era lo que siempre había estado esperando sin saberlo. El tiempo pasó y las cosas no mejoraron. Esteban no podía aceptar que lo que más temía había sucedido. Alicia y yo estábamos felices, sí, pero él no iba a dejar de hacerme sentir que estaba destruyendo todo lo que conocía. Fue entonces cuando algo muy inesperado ocurrió. Alicia y yo decidimos dar un paso más, un paso definitivo. Era hora de hacerle frente a toda esta situación de una vez por todas. Una noche, nos sentamos juntas en el sofá de nuestro apartamento. El silencio entre nosotras era cómodo, pero cargado de una tensión que no se podía ignorar. Alicia me miró con una mirada que sabía que compartíamos un deseo común. Teníamos que enfrentar lo que venía, y teníamos que hacerlo a nuestro modo. Vale, sé que lo que hemos hecho no ha sido fácil, y lo que viene no será fácil tampoco, pero estoy dispuesta a todo porque te amo, y no quiero seguir escondiéndome. No quiero seguir viendo las miradas de todos, ni la frustración de Esteban. Lo que somos es real, y no hay nada que ni él ni nadie pueda hacer para cambiarlo. Yo la miré, con una mezcla de amor y agradecimiento. Lo que ella decía era la verdad. No solo se trataba de nosotros, sino también de nuestra libertad, de nuestra verdad. Habíamos llegado al punto en el que ya no podíamos seguir negando lo que sentíamos. El amor que compartíamos no era solo un escape, ni un rebote de lo que Esteban había hecho. Era la elección de ser valientes, de enfrentar lo que viniera, de despojarnos del miedo y vivir nuestra verdad. La tarde siguiente, en la que Esteban apareció por última vez para tratar de convencerme de que lo que había con Alicia no podía ser real, decidí cortar por completo. Estaba harta de escucharle, harta de su insistencia. Él pensaba que podía hacerme sentir culpable, que podía manipular mis emociones, pero ya no tenía poder sobre mí. Nos enfrentamos en la puerta de nuestro apartamento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Esteban, con la rabia brillando en sus ojos, me miró como si me estuviera viendo por última vez. Esto no va a terminar bien, ¿vale? Un día te vas a arrepentir. Pero yo lo miré, sin miedo, con una serenidad que ni siquiera sabía que poseía. No, Esteban, no me arrepentiré. Lo que estoy viviendo ahora es lo que quiero, es lo que merezco, y aunque no lo entiendas, eso no cambia nada. Con esas palabras cerré la puerta. De alguna manera, sentí que era la última vez que tendría que enfrentar a ese Esteban, ese que ya no pertenecía a mi vida. Alicia me abrazó de inmediato, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo dudas. Lo que estábamos haciendo era lo correcto. Esteban se fue de nuestras vidas, y aunque al principio hubo dolor, ahora todo lo que quedaba era la paz. Nos tomamos de las manos, guiando hacia el futuro con la certeza de que estábamos juntas, y que nadie ni nada podría desmoronarlo. El camino no iba a ser fácil, nos esperaban desafíos, momentos de tensión, pero sabíamos que al final no había nada más poderoso que nuestra voluntad de amarnos y vivir la vida que siempre soñamos, porque al final, el verdadero amor es más fuerte que el miedo, es más fuerte que los juicios, las críticas y la traición, y esto es lo que teníamos Alicia y yo, un amor verdadero, que ningún pasado ni ninguna persona podría destruir.